Kaladesh, cuando el guardián de la puerta estableció su cuartel general en los apartamentos de Jace en Ravnica, Liliana se negó a mudarse, pero en cambio compró su propia mansión. Estuvo presente cuando Dovin Baan llegó para contratar el guardián de la puerta, pero les recordó que solo trabajaban contra amenazas mayores interplanares, como otros Planeswalkers o entidades como los Eldrazi. Luego se ocupó del trastorno de Chandra y caminaron los dos juntos por los planos hasta Kaladesh. Al llegar a Jirapur, Liliana incitó a Chandra a actuar contra el consulado que había asesinado a sus padres. En busca de simpatizantes renegados, la pareja se encontró con un mosaico de Kiran Nalaar, el padre fallecido de Chandra. Al escuchar la historia de cómo la chispa de Chandra se había encendido, Liliana le aconsejó buscar venganza contra Baral. En su camino más adelante a través de Jirapur, la pareja se encontró con disturbios, al ver a un hombre encapuchado conocido como el juez principal enfrentando a un inventor conocido como Renegade Prime. Liliana reconoció al juez principal como Tezzeret. Cuando Renegade Prime, que se reveló como Pia Nalaar, fue capturada, Liliana persuadió a Chandra a retirarse en lugar de enfrentarse directamente a Tezzeret, recordando lo que el artífice le había hecho a Jace. La recién llegada Nissa la reprendió por llevar a Chandra a Kaladesh sin primero acercarse a los otros y por provocar a Chandra para actuar contra el consulado. Sabiendo que no podía arriesgarse a perder dos activos valiosos para sus planes a largo plazo, Liliana dejó a la pareja para encontrar sus propias respuestas. Ella caminó por los planos hasta Ravnica y le advirtió a Jace, alertándolo para que llevara a Gideon con él a Kaladesh. Al reunirse con Nissa y Chandra, así como con el recién llegado Leonin, Ayan y Goldmane, el grupo vio un anuncio de que la renegada Pia Nalaar se enfrentaría al juez principal Tezzeret en un duelo de herrería. Usando ilusiones, se mezclaron entre la multitud en la arena y se enfrentaron a Tezzeret cuando estaba a punto de darle el golpe final a Pia. En lugar de pelear, Tezzeret anunció que la feria del inventor concluyó y se retiró. Confundido, el guardián de la puerta se enteró de que el espectáculo de su llegada había sido parte de una gran distracción que Tezzeret había utilizado para confiscar numerosos inventores e inventos. Liliana y el guardián de la guardia unieron fuerzas con los renegados para encontrar una forma de atacar al artífice. Durante su tiempo en Kaladesh, Liliana y Gideon se enfrentaron cuando éste la reprendió por el uso de la fuerza letal contra las tropas del consulado. Liliana respondió que usó la herramienta que mejor usó para ocultar su presencia y se quejó de que el guardián de la puerta estaba perdiendo el tiempo. Deberían atacar directamente a Tezzeret en lugar de trabajar junto a los renegados en su conflicto contra el consulado. Ella le advirtió que Tezzeret no pelearía justo y que terminaría por hacerle daño a algo importante. Cuando Saeli Rai reveló la ubicación de Tezzeret, Liliana se ofreció voluntaria para acompañarla. Mientras no alcanzaron el Metamage, la pareja descubrió que Rashmi había escapado y que su invención había sido reconstruida y ampliada para permitir el contacto con otros planos. Trajeron al elfo a los renegados. Liliana nuevamente presionó a Gideon para que le permitiera enfrentar y matar a Tezzeret, diciéndole que serviría como una distracción para que la esperanza de Jirapur pudiera destruir el puente planar. Usando a sus zombies para espantar a los soldados del consulado, que nunca antes habían visto muertos vivientes, llegó a Ether Spire y ascendió a la cima, donde Tezzeret estaba sobre el puente planar. La pareja luchó, Tezzeret usando su magia de metal y Liliana sumando sobre la muerte. Tezzeret cuestionó su lealtad al guardián de la puerta e intentó incitarla contra Jace, diciéndole que la había debilitado. Liliana se enteró de que Tezzeret había estado en Kaladesh por orden de Bolas, y que había creído primero que el dragón la había enviado a observar su progreso. Liliana logró abrumarlo y le preguntó dónde se había escondido Bolas. Bajo tortura, Tezzeret reveló que era Amonkhet, el plano donde Razaketh, uno de los demonios a los que ella le había vendido su alma, moraba. Antes de que ella pudiera acabar con él, Chandra y Gideon se estrellaron contra el puente planar, destruyéndolo pero permitiendo a Tezzeret la oportunidad de escapar. Después de su victoria, Liliana aconsejó a los guardianes atacar directamente a Bolas, ya que con Tezzeret vivo, su seguridad se vio comprometida. Amonkhet. Cuando los guardianes llegaron a Amonkhet, se encontraron bajo el ataque de los zombies. Liliana logró tomar el control de varios de ellos, pero luego fue tragada por una sierpe.
Inicialmente se pensó que había muerto, pero luego ella descompuso la sierpe desde adentro mediante el uso del velo de cadena. Cuando el guardián de la guardia llegó a Naktamun, Liliana estaba tan sorprendida como el resto de ellos, ya que nunca antes había visto esta parte del mundo. Cuando los nativos de la ciudad saludaron, Liliana se dio cuenta de los sirvientes momificados, lo que la deleitó. Se burló de la noción de dioses como pretensiones, ya que los únicos dioses que había conocido eran caminantes de planos arrogantes. Mientras el resto de los guardianes estaba en camino para aprender más sobre bolas y el plano, Liliana usó sombras para espiar, aprovechando el tiempo para retirarse y pensar en cómo dirigir el guardián contra Razaketh. Sus reflexiones fueron interrumpidas por Ravenman, quien reveló que la había cuidado desde los eventos en Innistrad. Advirtió a Liliana que no se enredara con sus nuevos aliados, sospechando que se había ablandado. Cuando Jace se acercó, el Ravenman desapareció de nuevo, dejando a los dos solos para discutir sobre el plano. Los dos siguieron a una sombra sirviente de ella a un lugar inscrito con los símbolos de Razaketh. En el interior, Liliana y Jace fueron testigos del proceso de creación del ungido de aquellos que murieron en combate, así como de un mural que implicaba la participación de Razaketh en la vida futura. Al conocer sus motivaciones con el demonio, Jace la acusó de traicionar su confianza. Mientras hablaban, Temmeth llegó y puso las momias contra ellos, después de volverse sospechosas de sus orígenes. Con la ayuda de Jace, los dos lograron escapar. Después de que el segundo sol se detuviera entre el monumento del cuerno de bolas, se abrió la puerta de la otra vida. Razaketh se presentó ante la población de Naktamun para su horror y consternación. Por orden del demonio, el Luxa se convirtió en sangre, mientras le lanzaba un desafío a Liliana. Utilizando una cláusula oculta en su contrato, Razaketh logró tomar el control del cuerpo de Liliana, llamándola hacia él. Jugó con ella hasta que fue interceptado por el guardián de la guardia, quien lo sorprendió lo suficiente como para que Liliana se liberara. Usando su magia nigromántica para tomar el control de las bestias muertas en el Luxa, ella los rompió y dejó que su no muerto se deleitara con sus restos. El guardián descubrió que Bolas había estado creando un ejército de Eternos, especialistas en combate altamente entrenados que habían sido zombificados manteniendo intactas sus habilidades. Cuando enfrentaron al dragón fueron derrotados. Liliana traicionó a sus amigos y huyó a otro plano, sabiendo que tendría que pagarle a Bolas por salvarle la vida. Regresar a Dominaria. Liliana regresó a Dominaria, donde pronto se reunió con el resto de los guardianes. Confrontada con una Nissa enojada y una Chandra herida, ella trató de defender su posición, argumentando que no sería útil contra Bolas cuando todavía estaba endeudada con sus maestros demoníacos. Revelando que su último deudor demoníaco, Belzenlok, estaba en Dominaria, ella trató de convencer al resto de los guardianes de que la ayudara a destruirlo. Nissa se fue con disgusto, mientras que Chandra se fue para hacerse más fuerte. Solo Gideon eligió quedarse con ella. Tratando de curarlo, ingresaron al ruinoso asentamiento de Bes. Al enterarse de que la cábala había llegado a su tierra natal y convertido el bosque en un pantano, también recibió la noticia de que el destino de su familia se había convertido en una leyenda y ninguno de sus parientes sobrevivió. Cuando fue a recoger hierbas para sanar a Gideon, descubrió que la mansión todavía estaba en pie. Cuando regresó, Bes fue atacada por la cábala. Usando su magia nigromántica para tomar el control de uno de los zombies, se enteró de que su maestro no era otro que su hermano Josu, que había sido transformado en un lich por los cultistas de Belzenlok. Buscando respuestas, entró en el Mars para buscar al hombre cuervo. Cuando el ser se manifestó, ella le pidió que liberara a su hermano de la cábala. El hombre cuervo se negó, afirmando que si echaba mucho de menos a su hermano, debería haber accedido a seguirlo. Liliana se dio cuenta de que Belzenlok había usado a su hermano para desviar su fuerza. Sabiendo que si usaba el velo de cadena para destruir a Josu, estaría demasiado débil para usar el artefacto contra él. Diciéndole a Gideon lo que había aprendido, esperaba que él la abandonara como el resto de los guardianes. En cambio, el Hieromancer estuvo de acuerdo en ayudarla a dejar a su hermano en reposo. Cuando Gideon reunió a los defensores de Benalia, Liliana les explicó las capacidades de los sirvientes de la cábala. Cuando las fuerzas de Benalich chocaron contra la cábala, se puso en contacto con el Lich que una vez fue su hermano. El Lich, enfurecido, abandonó su escondite para enfrentarla, solo para que Liliana lo destruyera. Murmurando, Josu la maldijo, contándole sobre el destino de su familia y cómo fue su magia oscura la que les había arruinado la casa.
También le dijo que el vacío la esperaba. Perturbada y debilitada, ella y Gideon se asociaron con la tripulación del Viento Ligero para luchar contra la Cábala y derrotar a Belzenlock. Después de enterarse de la existencia del Black Blade, se dieron cuenta de que este bebedor de almas podría ser una posible arma en su lucha contra el demonio mayor. Después de que el guardián de la puerta derrotara a Belzenlock, partieron hacia Ravnica y la última pelea con Nicol Bolas. Con la intención de seguir a sus amigos, Liliana descubrió que no podía hacerlo. De repente, Nicol Bolas se materializó en la oscuridad, señalando que su pacto con los demonios todavía estaba vigente. Con los 4 demonios muertos, el contrato no había podido pagar a su agente, el propio Bolas. También explicó que si desobedecía sus órdenes en modo alguno, el pacto la mataría. Ella envejecería cientos de años en un momento, y se convirtió en una cáscara desecada que podría ser soplada por el viento. De mal humor, atada como una prisionera a una nueva encarnación de un destino que ella había planeado durante tanto tiempo engañar, Liliana siguió a Bolas desde el plano. Guerra de la Chispa. En Ravnica, Bolas instauró a Liliana como el general de su ejército de zombies. Mientras ejercía su extraordinario poder hacia el ejército de no muertos, fue testigo de cómo una niña joven protegía a su hermano menor de un muro derrumbado, solo para que ambos fueran aplastados por los escombros que caían. Liliana hizo una pausa para captar la escena y posiblemente recordó sus propios errores al haber intentado salvar a su hermano Josu. Después de eso, la expresión de la cara de Liliana cambió y su mano se iluminó de color violeta. Su determinación había cambiado. Levantó el brazo y dirigió el ejército de zombies contra Nicol Bolas, deteniendo la derrota que había sufrido Gideon, pero no después de que un zombie cosechara la chispa de Dark Faiden. Bolas se percató de inmediato de que Liliana dirigió sus poderes de manera insolente hacia su regia figura. Sus ojos se pusieron de color rojo y se dispuso a cumplir su advertencia previa a Liliana. Finalmente, la magia del contrato fue invocada, y de los tatuajes de Liliana empezó a salir fuego, que empezó a consumir poco a poco a Liliana. A pesar del intenso dolor por estar siendo quemada viva, Liliana siguió dirigiendo su magia y sus zombies hacia el dragón tirano. El dragón vio esto y rugió de rabia hacia su enemiga. Sin embargo, Liliana siguió canalizando todo su poder a través de sus temblorosas manos mientras le devolvió un grito de desafío. Finalmente, Gideon se sacrificó para salvar a Liliana de ser muerta por el contrato. Después de que el guardián de la puerta limpiara Dominaria, partieron para Ravnica y la última pelea con Nicol Bolas. Con la intención de seguir a sus amigos, Liliana descubrió que no podía hacerlo. De repente, Nicol Bolas se materializó de la oscuridad, señalando que su pacto con los demonios todavía estaba vigente. Con los 4 demonios muertos, el contrato no había podido pagar a su benefactor, el propio Bolas. También explicó que si ella desobedecía sus órdenes de alguna manera, el pacto la mataría. Envejecería cientos de años en un momento y se convertiría en una cáscara desecada, lista para ser arrastrada por el viento. De mal humor, atada como una prisionera a una nueva encarnación de un destino que ella había planeado tanto tiempo engañar, Liliana siguió a Bolas desde el plano. Guerra de la Chispa. En Ravnica, Bolas instaló a Liliana como el general de su tropa de zombies. Durante la batalla, mientras ella seguía las órdenes directas de Bolas, trató de causar el daño mínimo que se permitía sin desafiarlo directamente. Ella específicamente evitó que los Eternos entraran a los edificios. Podía controlar directamente a los Eternos y obtener su punto de vista si quisiera, pero había muchos Eternos y la mayoría estaban en el modo piloto automático. Liliana controló directamente a Oketra al derribar a Gideon, y el tiro golpeó al Pegaso en lugar de a Gideon porque Liliana falló deliberadamente. Jace y algunos otros Planeswalkers intentaron matarla para detener el comando de la Horda, pero Bolas les impidió lograr su objetivo. Después de que Gideon no pudo matar al dragón anciano con el Black Blade, Bolas ordenó a Liliana que usara los 2 dioses eternos restantes para aplastar las fuerzas de combate de los Planeswalkers y las fuerzas de Ravnica. En cambio, sintiéndose arrepentida y no deseando seguir siendo la esclava de Bolas, volvió a todos los Eternos contra Bolas. Rompiendo su contrato, Liliana comenzó a disolverse mientras seguía empujando las fuerzas no muertas hacia el dragón. Gideon luego le dio su invulnerabilidad a Liliana, permitiéndole sobrevivir, mientras que él en cambio se disolvió, sacrificándose para salvar a Liliana del contrato.
Liliana ordenó a Oketra y Bontu que atacaran a Bolas. Oketra fue borrada por Bolas, y Bontu se rompió en fragmentos después de cosechar todas las chispas en Bolas. Después de la guerra, Liliana estaba completamente angustiada y desconsolada incluso después de derrotar a Bolas por la muerte de Gideon. Jace trató de consolarla y le advirtió que necesitaba irse rápidamente porque quedarse en Ravnica era peligroso para ella. Ella tomó la gema espiritual de Bolas y se alejó de allí a un destino no especificado tan pronto como Saeli cerró el sol inmortal nuevamente. Posteriormente, los maestros de los gremios y Nin Mithet decidieron colectivamente que Liliana desertó demasiado tarde y que ella era directamente responsable de la mayoría de las víctimas. La mayoría de los Planeswalkers también piensan en ella como una villana y una amenaza. Kaya es contratada para cazar a Liliana. Y bueno, hasta aquí parte de la historia de Liliana Vess. Espero que el vídeo haya quedado interesante. Y si es así, os rogaría que le dierais a like y os suscribáis para más contenido. Y ya nos veremos en un próximo vídeo.